Objetivo: introducir la metodología que hay que seguir para la resolución de problemas a través de la programación de computadoras. Aunque el proceso de diseñar un programa es realmente un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que debe seguir cualquier programador. Paso 1. El análisis del problema. Diseño del algoritmo. Codificación. Compilación y ejecución. Verificación. Depuración. Mantenimiento. Documentación. Vamos a ver cada uno de los pasos. Análisis. El problema se analiza teniendo presente la especificación de los requisitos dados por el cliente de la empresa o por la persona que encarga el programa. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Cómo quiere que funcione el software? Diseño. Se propone una solución que conducirá a un algoritmo que resuelve el problema. Estas dos fases que se han mencionado conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo. Codificación o implementación. La solución se escribe en la sintaxis del lenguaje de alto nivel, por ejemplo el lenguaje C, y se obtiene un programa fuente que se compila a continuación. Ejecución, verificación y depuración. El programa se ejecuta, se comprueba rigurosamente y se eliminan todos los errores, denominados bugs en inglés. Esta es una de las partes más desalentadoras y tediosas del proceso de programar, en la cual un pequeño error de sintaxis o un error grave de lógica o sutil conduce a un largo proceso de depuración. Sin embargo, esto se puede remediar si se invierte más tiempo en la fase de análisis y diseño, y pues se va a gastar menos tiempo en la depuración del programa. Mantenimiento. El programa se actualiza y modifica de acuerdo a las necesidades de sus usuarios, que puede ir cambiando conforme pase el tiempo. Documentación. Escritura de las diferentes fases ya descritas que son el análisis, diseño y codificación, incluyendo manuales de usuario y de referencia, así como normas para el mantenimiento. Aquí incluye también los comentarios que se van a meter en el código. Después se van a describir qué son estos comentarios. Pero antes, consideremos el significado de algoritmo. La palabra algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra, nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX. Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Tomemos en cuenta bien esta definición. Tiene que ser preciso, lo cual indica el orden de cómo se van a realizar cada uno de los pasos de nuestro algoritmo. Tiene que ser definido, lo cual significa que cada vez que se corre este algoritmo se obtiene el mismo resultado, y que es finito, lo cual significa que el número de pasos que sigue es un número determinado finito. Y además, un algoritmo debe producir un resultado en un tiempo finito. Los métodos que utilizan algoritmos se denominan métodos algorítmicos. Algunos ejemplos de algoritmos son instrucciones para montar en una bicicleta, hacer una receta de cocina, obtener el máximo común divisor de dos números o más, etc. Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujo y pseudocódigos. Entremos en cada uno de estos pasos de desarrollo de algoritmos y empezaremos con el análisis del problema. Esta fase requiere una clara definición, donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada.
En este paso se precisan especificaciones detalladas de entrada y salida. Se deben responder preguntas tales como: ¿interactuará con la pantalla? ¿Usará el teclado para ingresar datos? ¿O de un archivo? ¿O del internet incluso? ¿Qué método produce la salida deseada? También se podría preguntar. También en este paso se deben de considerar los requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución. Son restricciones que se imponen externas al programa, tales como el tiempo de procesamiento. Se requiere que los resultados se obtengan en tiempo real o puede tardar un momento. Diseño del algoritmo. En la fase de análisis se determina qué hace el programa. En la etapa de diseño se determina el cómo. Los métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido divide y vencerás. Es decir, la resolución de un problema complejo se realiza dividiendo el problema en subproblemas y a continuación dividiendo estos subproblemas en otros de nivel más bajo, hasta que pueda ser implementada una solución en la computadora. Este método se conoce técnicamente como diseño descendente, top-down o modular. Cada subprograma es resuelto mediante un módulo, es decir, un subprograma que tiene un solo punto de entrada y un solo punto de salida, y el cual tiene una sola tarea que resolver. Cualquier programa bien diseñado consta de un programa principal, el módulo de nivel más alto, que llama a subprogramas, módulos de nivel más bajo, que a su vez pueden llamar a otros subprogramas. Los programas estructurados de esta forma se dice que tienen un diseño modular, y el método de romper el programa en módulos más pequeños se llama programación modular. El proceso implica la ejecución de los siguientes pasos hasta que el programa se termine. 1. Programar un módulo. Después, comprobar el módulo. Y después, si es necesario, depurar el módulo. Finalmente, combinar el módulo con los módulos anteriores. El proceso que convierte los resultados del análisis del problema en un diseño modular con refinamientos sucesivos que permitan una posterior traducción a un lenguaje se denomina diseño del algoritmo, el cual es independiente del lenguaje de programación en el que se vaya a codificar después. Veamos un ejemplo sencillo. Digamos que queremos el perímetro de un triángulo. ¿Cuál tendría que ser el análisis? La entrada, primero serían las dimensiones de cada lado. La salida, el perímetro. El proceso, tomar cada lado y sumarlos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer nuestro diseño? Las herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos son diagramas de flujo y pseudocódigos. Un diagrama de flujo, flowchart, es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados y los más frecuentemente empleados se muestran aquí. El pseudocódigo es una herramienta de programación en la que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o el español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas. En esencia, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Se puede hacer un pseudocódigo para resolver el problema que se presentó de los perímetros. Aquí dice que tenemos que leer del teclado y guardar en la variable lado 1, y así también para la variable lado 2 y lado 3. Después se tiene que grabar a la variable resultado el valor de la suma del lado 1 con lado 2 y lado 3.
Finalmente se imprime en pantalla el resultado. Y así es como podemos hacer un simple pseudocódigo utilizando lenguaje natural. Así que el pseudocódigo no tiene realmente un estándar para utilizarse. Pueden ser palabras que alguien escoja de forma arbitraria. Después se procede a la codificación del programa. La codificación es la escritura en un lenguaje de programación de la representación del algoritmo, desarrollada en las etapas precedentes. Dado que el diseño de un algoritmo es independiente del lenguaje de programación utilizado para su implementación, el código puede ser escrito con igual facilidad en un lenguaje o en otro. Para realizar la conversión del algoritmo en programa, se deben sustituir las palabras en lenguaje natural por las operaciones o instrucciones del lenguaje de programación correspondiente.